Bien, estábamos en esto. ¿Qué es lo que te dice? ¿Cuántos neutrones hay en 92 gramos de sodio? Y te dan de dato esto. Y hace un momentito, justo antes de que se acabara la clase, no, la sesión, apareció, ¿no? El número de acá arriba es el número de masa. Y como no me dan dato acá, lo más cercano a la masa atómica del sodio va a ser su número de masa. Por lo tanto, lo que yo hago es decir, la masa atómica del sodio es igual a 23. ¿Ya? Por lo tanto, tú vas a decir que un mol de sodio tiene o equivale a 23 gramos. ¿Ya? Pero, ojo, te pregunto, ¿cuántos neutrones tú ves acá? A ver si te acuerdas de cómo hallar el número de neutrones. 12. 12. Oye, ¿y cómo hallas el número de neutrones? Protones más neutrones me da el número de masa. O sea, en este caso, 11 más 12 me da 23, ¿no? Entonces, si yo tengo una mol de sodio, voy a tener, mira, escúchame, si yo tengo una mol de sodio, voy a tener 11 mol de protones. Entonces, ¿cuántas moles de neutrones voy a tener? Te creo. Un mol de sodio tiene 11 mol de protones. Entonces, una mol de sodio, ¿cuántos neutrones tiene? ¿Cuántos? 12. ¿Por qué? Porque si una mol de sodio tiene 11 mol de protones, va a tener también 12 mol de neutrones, porque cada átomo de sodio tiene 11 protones y 12 neutrones. Entonces, vas a decir de acá, esta mol de sodio equivale a 23 gramos, pero también tiene en su composición 12 mol de neutrones. ¿Y por qué te sirve esto? Ah, bien fácil. Porque yo puedo hacer una equivalencia entre uno y otro. ¿Y qué voy a decir? Diré, si yo tuviera 23 gramos de sodio, eso equivale a 12 mol de neutrones. Pero una mol, ¿a qué es igual? Numéricamente hablando. 6,002 por 10 a la 20. 6,02, claro, perfecto. 6,02 por 10 a la 23 neutrones. O sea, 23 gramos de sodio, ¿qué es esto? Tiene 12 mol de neutrones. Pero resulta que de sodio, ¿cuánto es lo que tienes? Tienes 92 gramos. Y entonces 92 gramos, ¿a cuánto equivale en neutrones? No lo sé. Pregunta 92, ¿cuántas veces 23 es? 92, ¿cuántas veces 23 es? 4, ¿no? O sea, directo. Mira, lo que tú puedes hacer aquí es lo siguiente. Decir, para hallar x, 92 multiplicado por 12, multiplicado por 6,02 por 10 a la 23 y dividido entre 23, ¿ya? Y lo que va a ocurrir, acá me va a quedar 4, ¿no? 4 multiplicado por 12, parece una R, esto no es una R, es un 12, ¿ya? Multiplicado por 12 y multiplicado por 6,02 por 10 a la 23. O sea, 4 por 12 por 6. ¿Cuánto es 4 por 12 por 6, chicos? O por esto, ya. Opera. ¿Cuánto te sale? 2,89 por 10 a la 25. 2,89 por 10 a la 25. Perfecto. Entonces, esto te va a salir 2,89 por 10 a la 25 neutrones. Entonces, alternativa que marcas acá sería la letra E, ¿no? Directo. Entonces, tu respuesta, la letra E. ¿Alguien ha escrito algo? Tiki, tiki, letra. Ah, Juan Piero. Perfecto, muy bien. Listo. Siguiente pregunta. Ajá, te dice, se mezclan 10 mililitros de una solución de HCl 0,1 molar con 5 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 0,05 molar. La pregunta es,
determine el pH de la solución resultante. Ya. Entonces miren chicos lo que vamos a hacer acá. Tú lo que tienes es el HCl, ¿ya? Que ha reaccionado o que ha interactuado con el hidróxido de sodio. ¿El HCl qué cosa es? ¿Es un ácido o es una base? Directo, ya la pregunta es directa. ¿Es un ácido o es una base? Una... Ay, ¿cómo era? Un ácido. Un ácido, listo. Entonces, este señor es un ácido, ¿ya? Y el hidróxido de sodio es Base. base. Y cuando reacciona un ácido con una base, se va a dar un tipo de reacción que se llama neutralización, ¿ya? Y por lo general, o casi siempre, se va a formar una sal y se va a generar agua, ¿ya? Pero la neutralización podría ser total o podría ser parcial. ¿A qué me refiero con esto? Si tengo la misma cantidad equivalente de ácido y de base, ellos se van a neutralizar. Pero si no tengo la cantidad equivalente, no se van a neutralizar. ¿Y cómo logro yo conocer la cantidad equivalente? Mira, es facilito. Como esta ecuación está balanceada, ¿ya? Va a resultar que un mol de HCl neutraliza a un mol de hidróxido de sodio. Un mol neutraliza a un mol de hidróxido de sodio, ¿ya? Entonces yo quisiera averiguar las moles en cada uno de estos casos. ¿Y cómo averiguo las moles? Las moles las puedo averiguar multiplicando la molaridad por el volumen. ¿Por qué, profe? Porque mira, si tú tienes en cuenta la molaridad es el número de moles del soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. Y si tú despejas de acá el número de moles del soluto, esto es molaridad por el volumen de la solución. Entonces, si yo quiero el número de moles, ¿qué debo hacer? Multiplicar molaridad por volumen. ¿Tengo la molaridad del HCl? Sí. ¿Cuánto vale la molaridad del HCl? 0,1. Entonces aquí le voy a poner 0,1 molar. Por el volumen del HCl. ¿Tengo el volumen del HCl? Sí. ¿Cuánto vale? 10 10. litros. ¿Ya? Volvemos. ¿Tengo la molaridad del hidróxido de sodio? ¿Sí o no? No. Sí, acá te la dan. Ah, sí, ¿Cuánto sí. vale? Lo vi. 0,05. 0,05 molar. ¿Y tienes el volumen del hidróxido de sodio, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto es? 5. 5 mililitros. Profe, hay un problema. Usted ha puesto ahí 0,1 molar, pero acá dice 0,1 normal. Sí, pero acuérdate que la molaridad y la normalidad, ¿cómo se relacionan? La normalidad es la molaridad por teta, ¿verdad? ¿Sí? Y el teta para el HCl, ¿cuánto vale? A ver si te acuerdas 1. de lo que hicimos. 1. ¿Por qué vale 1? Porque solamente hay un hidrógeno. Porque solamente hay un hidrógeno. Entonces, si la normalidad vale 0,1, la molaridad también vale 0,1, entonces no me hago problema. Ahora, otra cosa que sí te ayuda mucho, y eso solamente lo saben los chicos de Unidemia, ¿ya? Es que el volumen lo puedes utilizar aquí en mililitros. Sí, profe, porque acá dice litro y usted ha utilizado acá mililitros. Sí, pero vamos a hacerlo esto estratégicamente. Y te explico por qué. Multiplica 0,1 por 10. ¿Cuánto te da? 1. 1. 1, mira. 0,05 por 5. ¿Cuánto te da? 0,25. 0,25. Perfecto, 0,25. Y tu respuesta debería ser mol. Pero como utilizaste mililitro, no te va a salir en mol, sino tu respuesta te va a salir en milimol. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? ¿Por qué me sale en milimol? Te lo vuelvo a preguntar de esa manera. Porque le estás multiplicando. Porque lo estoy multiplicando, pero el volumen, ¿en qué unidades lo he utilizado? En mililitros. En mililitros. Porque un alumno común y silvestre, un alumno no unidemia, me diría, profe, a mí me han dicho que tengo que transformarlo en litros. Ya pues transformarlo en litros, pues. Vas a llegar a la misma respuesta, pero vas a perder tiempo transformando en litros e incluso te puedes equivocar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces directamente,
molaridad por el volumen en mililitros me da no moles, sino milimoles. Y acá también milimoles. Te pregunto, ¿él y él se van a neutralizar por completo, sí o no? Te creo. Sí, No, no se van a por- neutralizar por completo. ¿Y por qué no se neutralizan por completo, estimadísimo Diego? Porque no tienen el mismo valor numérico. O sea, para que él y él se neutralicen por completo, lo que va a ocurrir es que debería tener la misma cantidad de Terrible esa hidróxido cosa. y de ácido, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Johan? Creo que Johan quería intervenir. Ya, entonces, vuelvo a preguntarte, ¿se van a neutralizar por completo, sí o no? No, ¿Por No. qué no, no? porque no son el mismo valor numérico. no son el mismo valor numérico. Y te pregunto, ¿quién va a terminar sobrando? ¿El ácido o la base? Te creo. El ácido. El ácido, claro, porque yo tengo 1 milimol de él, pero solamente tengo 0,25 milimol de él. Por lo tanto, lo que tú vas a decir, ¿ya? Y espero que me sigas con esto, ¿ya? Se neutraliza, mira, voy a decir, se neutraliza 0,25 milimoles de ácido y base, ¿ya? Ácido y base. Por lo tanto, por consiguiente, sobra. ¿Cuánto va a sobrar, chicos? Si no lo puedes hacer, haz con tu calculadora incluso, porque necesito un número. ¿Cuánto te va a sobrar? La diferencia. ¿Y cuánto es la diferencia? 0,75. Sobra 0,75 milimoles de quién? ¿Quién va a terminar sobrando? ¿El ácido o la base? El ácido, El del ácido. O ácido. sea, te va a sobrar 0,75 milimoles de HCl en un nuevo volumen, porque quiero que te imagines lo que estás haciendo. Tomaste 10 mililitros de uno y tomaste 5 mililitros del otro. Y todo lo juntaste en uno solo. ¿Cuál va a ser tu nuevo volumen? ¿Cuál es tu nuevo volumen? Sin miedo. Si tomas 10 mililitros de uno y 5 mililitros del otro y lo juntaste, ¿cuál va a ser tu nuevo volumen? Mililitros. Claro, 15 mililitros. Entonces, tu nuevo volumen va a ser 15 mililitros. Ten mucho cuidado porque en esto siempre se equivoca el alumno. No hace eso y termina malogrando el problema. ¿Ya? Entonces, ya tengo la cantidad de moles en el volumen total. Por lo tanto, yo puedo sacar la nueva concentración del hidrógeno, que también es su molaridad. ¿Y cómo hallas la molaridad? El número de moles, que sería 0,75 milimoles entre el volumen, que es 15 mililitros. Y te pregunto, mili con mili, ¿qué va a pasar? Mili con mili. Se eliminan. Y te das cuenta, te volvió a quedar en mol por litro. ¿Necesitaste convertir este volumen de mililitros a litros? No, porque al final el mismo problema te ayuda a que tú lo elimines y no pierdes tiempo en eso. Entonces, ahora sí lo que necesito es que me ayudes. ¿Cuánto es 0,75 entre 15? 0,05. 0,05 mol por litro o molar, como quieras llamarlo, ¿ya? Y como ya tengo la concentración del hidrógeno, entonces yo voy a decir, bueno, el pH, que es lo que me están pidiendo, será el menos logaritmo de la concentración del hidrógeno. O sea, será menos logaritmo de 0,05. Y 0,05 es lo mismo que tú digas 5 por 10 a la menos 2, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Esto es matemática, nada más. Esto es matemática, ¿ya? Entonces, mira, acá te dicen que el logaritmo de 2 vale 0,3. Lo puedes utilizar, ¿ya? Lo puedes utilizar, pero yo te digo que es más práctico que tú hagas algo. Mira, de paso practicamos matemática. Ayúdame. Logaritmo de 2, ¿cuánto vale? 0,30. 0,3, muy bien. Logaritmo de 3, ¿cuánto vale? 0,48. 48. 0,48. Y te pregunto, mira, tú mismo vas a sacar cuenta acá.
el logaritmo de 5 es lo mismo que yo te diga logaritmo de 10 entre 2, ¿sí o no? Sí. 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 Pero logaritmo de un cociente es logaritmo de la diferencia, ¿cierto? Logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. ¿Sí? Logaritmo de un producto es logaritmo de la Suma. 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 Logaritmo de un cociente es logaritmo de la diferencia. Resta. Y te Diferencia. consulto, papá lindo. ¿El logaritmo de 10 cuánto vale? 1. 1. ¿Y el logaritmo de 2 cuánto vale? 0,3. 0,3. 0,3. Por lo tanto, el logaritmo de 5 ¿cuánto vale? 0,7. 0,7. Se acabó. O sea, si es que tú no tienes de dato el logaritmo de 5, lo puedes deducir. Es directo y es mejor que lo memorices, porque al final siempre lo vas a utilizar en el examen de admisión, así que te conviene memorizarlo. Un alumno Unidemia tiene que memorizarlo, no puede ser que no lo memorice, ¿ya? Entonces, ya que sabemos que el logaritmo de 5 es 0,7, tú vas a decir aquí lo siguiente. Esto será menos logaritmo de 5, y mira, lo voy a hacer directo, menos 2 por el logaritmo de 10. ¿Es correcto lo que he hecho, sí o no? Sí, profesor. Sí, es correcto, porque simplemente estoy utilizando las propiedades del logaritmo. Entonces será menos el logaritmo de 5, ¿cuánto vale? Lo acabamos de ver. 0,7. 0,7. 7. Menos 2 por el logaritmo de 10, o sea, menos 2, ¿cierto? Y Sí. 0,7 menos 2 me da ¿cuánto? 1,3. Menos Claro, menos 1,3 con el negativo de adelante, esto se convierte en 1,3. Alternativa de respuesta que marcas, la letra A. Esa es tu respuesta. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Continuemos. Bueno, no así de fácil, sino que la realidad es que no es complicado, sino simplemente ser metódico y ordenado nada más. Dice, un átomo de un elemento E en su estado basal puede representarse como esto. Si presenta 4 niveles energéticos, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas respecto al elemento E? Ya. Mira, si me dicen que este elemento E, aquí, tiene esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, significa que tiene 5 electrones de valencia, ¿ya? Y por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, este señor pertenece, ¿ya? Pertenece al grupo 5A de la tabla periódica, ¿ya? Así, de frente nada más. Si hubiera tenido 3 puntitos, ¿a qué grupo de la tabla pertenece? Grupo 3A. 3. Si tuviera un puntito, al grupo 1A. ¿Sí? Pero él tiene 5 puntitos, entonces pertenece al grupo 5A. Y si pertenece al grupo 5A de la tabla periódica, significa que su configuración electrónica termina en NS2-NP3. Porque 2 más 3 ¿me da cuánto? 5. 5. Y ya tienes cuál es la forma que va a tener él. ¿Ya? Ahora, si hubiera sido del grupo 6A, ¿en qué termina? En P4. Si hubiera sido del grupo 7A, ¿en qué termina? 3D. Oye, si pertenece al grupo 5A, termina en 3. Si pertenece al grupo 6, termina en 4. Si pertenece al grupo 7, ¿en cuánto va a terminar? En 5. En 5, porque la suma 2 más 5 me va a dar ahí 7. ¿Ya? Entonces, tienes eso. Entonces, ya sabes en qué está terminando la configuración. Pero además te dice que tiene 4 niveles energéticos. Ah, entonces significa que N, ¿cuánto vale? 4. 4. ¿No? Y si yo hago la configuración electrónica, tendría que llegar ¿hasta dónde? Tendría que llegar hasta 4S2, 4P3. A eso tendría que llegar, ¿ya? Entonces, hago mi configuración electrónica si quiero. Si tú te acuerdas de la configuración electrónica, sabes que para entrar al cuarto nivel necesitas empezar con el argón 18. Y después del argón 18 continúa 4S2, 3D10, 4P3. Entonces, la configuración electrónica, ¿cuál sería? Sería esta que tienes acá. Te preguntan, se ubica en el grupo 15 de la tabla periódica. Chicos, ¿en qué grupo se encuentra esta sustancia, este elemento? ¿En qué grupo está? 5A. En el grupo 5A. Pero el grupo 5A también corresponde al grupo 15 en la tabla periódica moderna.
El grupo 6A, ¿a qué grupo? 16, 16. El grupo 7A, 17, 17. Y el grupo 8A, 18. 18. Cerrado. ¿Ya? Entonces, se ubica en el grupo 15 de la tabla periódica, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Su capa de valencia tiene esta configuración electrónica, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero también. Su número atómico es 33. ¿Cómo logro yo saber acá el número atómico? Sumo la cantidad de electrones. Ah, no, 18. profe, está mal, dice 4p5. Ah, 4p5. Ah, entonces está mal. ¿Por qué me dicen verdadero entonces? Está mal entonces. Ya, entonces eso está mal. Está mal. Eso está bien, pero eso está mal. Su número atómico vale 33. ¿Cómo es ese número atómico? Verdadero. 18 más 2, 20. 20. Más 10, 30. Más 3, 33. Por lo tanto, número atómico, 33. 33. 23. Entonces, lo primero es verdadero, lo segundo es falso y lo tercero es verdadero. Te preguntan qué es lo correcto. Siempre dale una revisión al final qué es lo que te están pidiendo, ¿ah? Porque no va a ser que te emociones, marcas lo correcto y te pidan lo incorrecto. ¿Ya? Entonces, siempre dale una última miradita qué me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, acá te pide lo correcto. Lo correcto sería 1 y 3, alternativa a la letra C. Sí. Sí. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Respecto a las siguientes, o respecto a la acroleína, ¿ya? Cuyo ordenamiento es lo que tienes acá, ¿ya? Esto. Señale la alternativa correcta que representa después, la alternativa que representa la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Primero, la molécula es polar, tiene 2 enlaces pi y un enlace sig y 5 enlaces sigma, y todos los carbonos hibridan en sp2, ¿ya? Bueno, algo que te va a ayudar mucho, es reconocer cuántos enlaces típicamente forma cada sustancia, ¿ya? Y lo vamos a averiguar acá, mira. Si no lo recuerdas, el hidrógeno, por lo general no, siempre, solamente un enlace. O sea, lo vas a encontrar así siempre, ¿ya? El carbono puede estar formando enlaces simples, ¿ya? El carbono puede formar un enlace doble, pero siempre 4, o puede formar un enlace triple, de esta forma, ¿ya? Incluso el carbono puede formar 2 enlaces dobles, pero esto es poco común, ¿ya? En el caso del oxígeno, el oxígeno es divalente, o sea, el oxígeno lo vas a encontrar así, o al oxígeno lo vas a encontrar así, ¿ya? Cualquiera de los dos casos, ¿ya? Y el nitrógeno es trivalente, o sea, al nitrógeno tú lo vas a encontrar así, formando 3 enlaces simples, lo vas a encontrar formando un enlace doble y un enlace simple, o lo puedes encontrar formando un enlace triple, porque el nitrógeno es Triple. trivalente. Ah, trivalente. El carbono es, no me digas cuatrivalente porque cuatrivalente no existe. Tetravalente. Simple. Ah, Tetravalente. tetravalente. Ay, El oxígeno es Divalente. divalente. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, tú puedes armar lo que tienes acá. ¿Ya? Veamos cómo lo armamos. ¿Ya? Tenemos hidrógeno, por aquí aparece carbono, hidrógeno, por aquí aparece carbono, hidrógeno, por acá aparece carbono, hidrógeno y por acá aparece oxígeno. Listo, empecemos por lo más fácil. El hidrógeno, ¿cuánto forma? ¿Cuántos enlaces? 1, 1. Entonces necesariamente tiene que ser esto, ¿cierto? No hay de otro. El oxígeno, ¿cuántos enlaces forma? 2, 2. Y no puede unirse con nadie hacia la derecha, ¿cierto? Entonces con el carbono, ¿qué tipo de enlace está formando? Doble. Doble, excelente, doble, porque no tiene nada que hacer hacia la derecha, ¿ya? Ahora, este carbono, ¿cuántas uniones tiene? Cuenta, mira, 1, 2, 3, pero debería tener 4. Por lo tanto, ¿qué hace falta acá? ¿Qué tipo de enlace? ¿Simple, doble o triple? doble. Oye, ¿cómo le voy a poner doble? Si le pongo doble, tendría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué enlace le vas a poner acá? ¿Simple, doble o triple? Ah, sí, Simple. simple. Simple, claro, porque si le pones simple, tendrías, mira, 1, 2,
3 y 4. Ya Se completó. refería a ese carbono de ahí, yo estaba rememorando el otro. Ah, ya. Entonces, a este carbono, ya te me adelantaste, pues. A este carbono, a ver, ¿qué le El pones? otro sí, es doble. El otro es Doble, doble. Ah, si le pones doble, claro. Entonces, al ponerle doble, te das cuenta que ya armaste tu molécula. ¿Sí? Entonces, esta pregunta vino en un examen de admisión 2010-1. Primero te dicen la molécula es polar. La molécula, al ojo, chicos, ¿es polar o apolar? A la mala, con toda la maldad del mundo. ¿Polar o apolar? No, Apolar. polar. La molécula es polar. Profe, ¿yo cómo me doy cuenta que es polar? Porque es recontra asimétrica. Cuando las moléculas son simétricas, entonces es apolar. Pero cuando es asimétrica, entonces es polar. Profe, sigo sin entender. Mira, te pregunto, si yo tengo esto, ¿cómo lo clasificarías? ¿Como polar o como apolar? Te creo. Polar. ¿Po o A? Apolar. Po. Apolar. Excelente, ¿Qué? Dayan. ¿Por qué apolar? ¿Porque es simétrica o no es simétrica? Ah, ya. Es Sí, sí. simétrica. Es simétrica. Profe, ¿qué es simétrico? Ya, mira, ponle un espejo acá. Si le pones un espejo, lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha, ¿cierto? ¿Sí? Esa es simetría. Entonces, ¿es simétrica o no es simétrica? Sí, sí es simétrica. Entonces es apolar. Te pregunto, mira, esa molécula, ¿es polar o apolar? ¿Po o A? Vamos, Dayana, mándate. Polar. Apolar. ¿Por qué? ¿Es simétrica o no es simétrica? Sí, Es simétrico. Simétrica. es simétrica, ¿sí? Si yo te digo, por ejemplo, esta molécula, el HCl, ¿polar o apolar? Al ojo. Polar. Polar. Polar, pues no. Definitivamente. Entonces te pregunto, ¿esta molécula de qué tipo será? ¿Polar o apolar? Polar. Esta, la que estamos Perdón, ahorita. polar. Polar, ¿correcto? Ahora, existen varios criterios de polaridad, pero el más fácil, aquí, hacia el ojo nada más para que me entiendas, es ese. Pero existen muchos más criterios. Hacia la mala, esta molécula es polar. Tiene 2 enlaces pi y 5 enlaces sigma. ¿Cómo saco Verdadero. sigma y los pi? El simple Ver- es sigma. Todos los simples son sigma. Cuando es doble, uno es sigma y el otro es pi. Uno es sigma y el otro es pi. Y cuando es triple, uno es sigma y los otros dos son pi. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos sigmas hay? 7. 7. Entonces, esta proposición, ¿qué sería? ¿Verdadera o falsa? Falsa. Falsísima. ¿Ya? Ah, Todos los carbonos hibridan en sp2. Profe, ¿yo cómo voy a sacar ahora la hibridación? Mira, facilito, ¿ya? Pues con eso te vas a quedar para siempre prendado de unidemia. La hibridación tú la sacas como los enlaces sigma más los pares libres. ¿Ya? Sigma más los pares libres. Así lo vas a sacar. ¿No eran los carbonos que están unidos un enlace doble? ¿O que tienen un enlace doble? El Sí, sp2. sí, en general, para carbono sí se cumple eso, pero para cualquier otro átomo no necesariamente. ¿Ah? ¿Sí? Ahí tienes que tener en cuenta eso. Fíjate, veamos esto. Si yo tengo el carbono con enlace doble, como tú dices, mira, este de acá, él tiene hibridación sp2, para hacerte la vida fácil, sp2. Si tiene enlace triple, hibridación sp. Pero mira cómo cambia, él es doble. Él también tiene Él también hibridación es sp. SP. Por eso te decía, no te fijes de esa regla. Para que tú puedas sacarlo facilito, es cuenta los enlaces sigma alrededor más los pares libres. ¿Ya? Alrededor de este carbono, solamente este carbono. ¿Todos están viendo mi cursor? No se ¿Todos ven mi ve. cursor? ¿Sí? Alrededor de este carbono, ¿cuántos enlaces sigma hay? No sé cuál está apuntando. Este. El primero de la izquierda. Ese sería SP2. Claro, ¿cuántos sigmas tiene alrededor? 3. 3. Entonces, como tiene 3 sigmas alrededor, entonces la hibridación es sp2. Entonces, para este señor que está formando enlace doble, como este de acá, como él, ¿su hibridación de qué tipo sería? sp2. Para él, ¿su hibridación de qué tipo sería? ¿Qué tipo de enlace está formando? Doble.
Entonces, ¿hibridación de qué tipo? SP2. 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 ¿Y él qué tipo de enlace está formando? Doble. ¿Qué tipo de hibridación va a ser esta? También es SP2. 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 Entonces te dicen, todos los carbonos hibridan en SP2, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Entonces, correcto. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Alternativa de respuesta, la letra D. Tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Ajá. Uy, chicos, yo necesito que acá me ayuden con los cálculos matemáticos, ¿ya? Porque nos queda poquito tiempo y para que no se nos corte la clase, necesito con los cálculos matemáticos que me ayudes, ¿ya? Y así lo terminamos y no se corta la clase. Mira, porque así cuando uno se divierte, la hora se pasa volando, ya estamos casi a las 9 de la noche y ni nos hemos dado cuenta. Mira, el análisis elemental de un hidrocarburo presenta 82,76% en masa de carbono. Si es un hidrocarburo, debe tener carbono y debe tener hidrógeno. No sé cuánto carbono ni sé cuánto hidrógeno. Pero me dan el porcentaje de carbono. Si yo tomo como referencia 100 gramos de él, de carbono, el 82,76% es 82,76 gramos. Y la diferencia debe ser hidrógeno. 100 menos 82,76, ¿cuánto es, chicos? 17,24, por favor, verifica. 17,24. ¿Sí? Muy bien, listo. Entonces, yo ahora quiero hallar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces digo, bueno, para el carbono, X sería su masa, 82,76, entre la masa atómica del carbono. ¿Cuánto vale la masa atómica del carbono, chicos? 12. 12. Y para el hidrógeno sería su masa, 17,24, entre su masa atómica, que es 1. Ayúdame, ¿cuánto vale 82,76 entre 12? 6,89. 6,89. 6,89. Listo. Entonces, ahora, ya que tengo él y él, el siguiente paso va a ser divide entre el menor de ellos. ¿Quién es el menor de ellos? 6,89, 6,89. ¿Ya? Y el primero me va a dar ¿cuánto? El primero me va a dar 1. ¿Y el de acá cuánto te da? 17,24 entre 6,89, ¿cuánto es, chicos? 2,5. 2,5, perfecto, 2,5. Entonces, si sale 2,5, ahora lo que tenemos que hacer es esto, tratar de llevarlo al número entero. Para que se convierta en un número entero, ¿por cuánto multiplicas? Por 2 y por 2. De tal manera que el primero se convierte en 2 y el segundo se convierte en 5. Por lo tanto, tu fórmula empírica sería C2H5. ¿Ya? C2H5. ¿Qué te pide? ¿Cuál es la fórmula molecular, ¿no? De él. Ah, bueno, ya por lo menos llegué a C2H5. Este C2H5 es esto de acá. Pero tendría que ver si él es fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Y cómo lo saco? Te dicen que 0,2 moles de él tienen 11,6 gramos. Ah, entonces tú vas a decir lo siguiente. Un mol del hidrocarburo, o sea, de CXHY, tiene su peso fórmula en gramos. ¿Ya? Tú tienes que 0,2 mol de él, o sea, de CXHY, ¿pesa cuánto? Pesa 11,6 gramos. ¿Sí? Pesa 11,6 gramos. Entonces, si 0,2 moles pesa 11,6 gramos, una mol del hidrocarburo, ¿cuánto pesará? No le pongo X y no se va a confundir con la otra X. El peso fórmula, ¿ya? ¿Y cuánto va a ser ese peso fórmula, chicos? 58. 58, perfecto. Entonces, él es 58, ¿ya? ¿Cuánto es el peso fórmula de la fórmula empírica? 12 por 2, 24. 24 más 5 del hidrógeno, 29. Entonces te pregunto, 58, ¿cuántas veces 29 es?
2 veces. 2 veces. 2 veces. Entonces, el peso fórmula de la fórmula molecular es 2 veces el peso fórmula de la fórmula empírica. Por lo tanto, la fórmula molecular es 2 veces la fórmula empírica. Y si la fórmula empírica vale C2H5, la fórmula molecular, ¿cuál sería, muchachos? C4H10. C4H10. Entonces, ¿tu respuesta cuál sería? La D. Tu respuesta sería la letra D. ¿Ya?